Bienvenidos hoy a nuestro encuentro con la caída libre. La caída libre es uno de los conceptos, en mi opinión, más interesantes que hay en la mecánica, en la física mecánica. ¿Por qué? Porque el concepto en sí de caída libre no siempre está lo suficientemente claro. Hablo pues de manera muy particular en los estudiantes cuando están teniendo los primeros encuentros con la física. Y es lo que pretendemos ahora. No vamos a hacer ningún cálculo especial, no vamos todavía a hacer una aplicación, digamos, de estas herramientas que aparecen allí. Simplemente quiero que antes de eso el concepto de lo que es una caída libre nos quede totalmente claro. Cuando yo digo libre, asociado a la palabra caída, me estoy refiriendo al caso en el cual un objeto que está situado en algún nivel superior, vamos a poner que es el objeto, y digamos que está a una cierta altura del nivel del suelo. Tenemos el suelo. Entonces, cuando este cuerpo que está acá simplemente cae sin que haya un impulso inicial, sin que nadie lo vaya a empujar, es decir, cayó libremente. Entonces, tenemos dos situaciones acá interesantísimas, especialmente me parece que esta es una situación muy interesante. Ya sabemos por, información, por muchos experimentos y por la misma historia de la física, de los experimentos en los cuales se demuestra que en el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Y caen, pues, digamos, si usted los viera caer sin que existiera la resistencia del aire, una hoja de papel o unas llaves caerían simplemente igual. No ocurre en la realidad, pues, por el hecho de que la resistencia del aire hace que haya una cierta diferencia en el fenómeno, pues, y no se puede evidenciar plenamente el hecho de que en caída libre los cuerpos caen igual. Sin embargo, hay una situación acá de mucho interés, decía, cuando usted nota la velocidad final, la herramienta con la cual usted calcularía la velocidad final en la caída. Mire que aparece el número 2, que es una constante, el valor G, que para nosotros en el sistema internacional o MKS es aproximadamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y H, pues, es la altura que yo tengo acá. Entonces, digamos que uno podría pensar, bueno, tengo un elefante y tengo, pues, un cuerpo mucho más pequeño. ¿Con qué velocidad llegan al piso? Uno tiende a pensar muchas veces, pues, que el elefante, por su tamaño, por su masa, caería primero. O caería con más velocidad. Pero en realidad no. Miren que en ningún momento la masa del cuerpo aparece involucrada acá. Solamente la gravedad y la altura. Y ese es justamente el hecho que lo que yo quiero que quede totalmente claro antes de dar otros pasos en el estudio de la caída libre. Aquello de que simplemente la velocidad final no va a depender de la masa. Ahora, en el caso de que este cuerpo tenga un impulso inicial, entonces ya no estaríamos hablando de una caída libre, sino de una caída donde hay una velocidad inicial. ¿Cuál sería esa velocidad inicial? Pues la que yo le dé para que el cuerpo empiece a caer, ese impulso inicial. Pero en caída libre, entonces, aparte de tener mucha claridad en cuanto a esto,
debemos tener mucha claridad. También en cuanto a que la velocidad inicial es simplemente cero. O sea, no hay velocidad inicial en la caída libre. Y entonces de esa manera ya uno puede empezar a abordar algunas situaciones y algunos cálculos, digamos, básicos iniciales, bien sea de tiempo, bien sea pues de velocidad final o incluso de altura. Este movimiento es muy interesante, además con una razón. Cuando se está estudiando el movimiento uniformemente acelerado, un movimiento rectilíneo, hay unas formulaciones donde yo tengo que el valor de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, ¿qué ocurre en la caída libre? En lugar de aceleración, utilizamos G, que es la aceleración gravitacional. Y pues nuestra velocidad final ya la tenemos acá, simplemente es la que podemos obtener a partir de esta herramienta. Y el tiempo, pues, simplemente es un valor que o lo obtenemos desde acá o es un valor que nos da previamente. Pero a lo que quiero llegar es que este movimiento es un movimiento también uniformemente acelerado, igual que el movimiento rectilíneo, donde la aceleración es la aceleración que provee la gravedad. Por lo tanto, todas aquellas extensiones que usted conoce de un movimiento rectilíneo, pues lo que hace es girarlas y le queda un movimiento también acelerado, pero de tipo vertical. Así, entonces usted puede hacer como una similitud que le va a ayudar muchísimo para hacer, digamos, algunos cálculos básicos en ejercicios, pues, de introducción al tema. Pero siempre teniendo en cuenta, en este caso, las leyes o los, digamos, del movimiento uniformemente, o las herramientas del movimiento uniformemente acelerado, además de las leyes de Newton, que ya en otra ocasión pues hemos discutido un poco. Al final, ustedes se van a dar cuenta de algo, que hay como una coherencia total entre las leyes de la física, bien sea que usted esté haciendo un análisis de movimiento rectilíneo, un análisis de movimiento vertical, o estemos combinando ambos en el movimiento parabólico, que pues será objeto de otro encuentro, movimiento en el cual usted combina el movimiento rectilíneo y el movimiento de caída libre en la segunda parte, digamos, haciendo así un esbozo. Este movimiento combina el movimiento rectilíneo uniforme, que lo tenemos acá en la parte de abajo, y del punto de altura máxima al punto, digamos, de llegada, pues es una caída libre, porque acá se le acabó el impulso y empezó a caer, o sea, es caída libre. Y acá sería un tipo de movimiento con impulso inicial, o sea, con una velocidad inicial. Eso, como les digo, será objeto de otros análisis y luego de algunos ejercicios de aplicación. Ahora, entonces, lo que nos interesaba, lo que queremos que quede claro es qué es caída libre y qué condiciones se deben cumplir allí. Entonces, finalicemos recapitulando. Velocidad inicial 0 y velocidad final no depende de la masa. Será entonces hasta otro encuentro donde hablemos del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento parabólico. Muchas gracias, como siempre.